Una palabra buena para iluminar el día. El domingo, el día del Señor. Este domingo 13º del tiempo ordinario, seguimos escuchando el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Con solo tocar su manto quedaré sanada. No conocemos su nombre, solo que es una mujer de pueblo y que soportaba una enfermedad crónica muy difícil, muy vergonzosa también, que los médicos, lejos de curar, habían empeorado. Pero, siempre hay un pero, en la vida siempre hay un pero, había escuchado hablar de Jesús. A sus oídos llegó el nombre de Jesús y de lo que Jesús hacía, de la compasión de Jesús con los pobres y sobre todo con los enfermos, con los desahuciados. Experimentó lo que significa la palabra evangelio: buena noticia, alegre noticia, anuncio de salvación que toca la vida. El nombre de Jesús que había escuchado ya había comenzado a cambiarla por dentro y puso en marcha esta escena tremenda que acabamos de escuchar, conmovedora, casi una liturgia: tocar a Jesús y confesarle a Él toda la verdad. Y Jesús, que siente que esa mano temblorosa y débil ha alcanzado a rozarlo, a acariciarlo, y que en ese roce de la mano de esta mujer enferma iba toda su inquietud, todo su deseo
de salvación, su angustia, una vida abierta a la esperanza. Esta mujer, podríamos decir nosotros, con la superficialidad que suelen tener nuestros juicios, que había escuchado hablar de Jesús de un modo ocasional, pero la fe nos dice, puede ser, pero sin duda ha sido providencial. La providencia de Dios tenía reservada para ella este encuentro con Jesús, que comenzó cuando alguien pronunció el nombre del Señor. Escuchó hablar de Jesús. Este anuncio la puso en camino de salvación. Y esto es el Evangelio. Buena y alegre noticia que se concentra en un nombre. Cada vez que lo pronunciamos, en voz alta, en silencio, con gozo o con angustia en el corazón, Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Ese Evangelio se hace concreto para mi vida. Toca mi vida como tocó la vida de esta mujer. La misión de la Iglesia, de cada bautizado, es solamente eso. Hablar de Jesús, contar a Jesús y de esta manera hacer posible el encuentro con Él, que es el único Salvador del hombre. Ni nos salvamos solos a nosotros mismos, ni nosotros salvamos a los demás. Somos salvados por Jesús. Por eso pronunciar el nombre de Jesús es la misión de la Iglesia, en todas las circunstancias, a tiempo y a destiempo, como le decía Pablo a su discípulo Timoteo. Anuncia a Jesús, anuncia su Evangelio, a tiempo o a destiempo. Siempre anunciar a Jesús. Cuando llegue el momento, también hay que usar las palabras. Predica el Evangelio, como decía San Francisco, también con las palabras, porque la primera predicación es la propia vida transformada, iluminada por el encuentro con Jesús. Solo decir su nombre, solo testimoniar a Cristo. Lo demás queda por cuenta del Espíritu, que es el que realmente realiza la obra. Él es la fuerza que habita el ser humano, regalado por Dios. Él humaniza, Él sana. Te invito a que este domingo le dirijamos nuestra plegaria a esta mujer cuyo nombre no conocemos, no lo sabemos, pero la sentimos tan cercana a nosotros. Te invito a rezarle. No sabemos tu nombre, pero sabemos de tu fe intrépida y de tu confianza. Fueron tan grandes que conquistaron el corazón del mismo Jesús. Vos que tocaste el manto de Jesús con la confianza de los pobres, anímanos a ser tan valientes y osados como vos. No sabemos tu nombre, pero sabemos de tu fe, y por eso te sentimos hermana nuestra. Amén. Así sea. Que esta palabra buena custodie tu jornada, esta semana que estamos iniciando. Bendecida semana.